Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963 en un simposio celebrado en California, Estados Unidos. Cada base de datos se compone de una o más tablas que guardan un conjunto de datos. Cada tabla tiene una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre cada elemento que pretendamos guardar en la tabla. Los orígenes de las bases de datos pueden encontrarse desde la antigüedad, donde ya existían bibliotecas y toda clase de registros. Sin embargo, su búsqueda era tardada y no contaban con máquinas que pudieran reemplazar el trabajo manual. En 1884, Herman Hollerith creó la máquina perforadora, con la cual, en el censo de los Estados Unidos de 1890, dio resultados en 2 años y medio. En la década de los 50, se empezaron a usar las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Su desventaja consistía en que solo se podía leer de manera secuencial. En los años 60, las computadoras bajaron los precios para que las compañías privadas las pudieran adquirir. Los discos reemplazaron el uso de las cintas magnéticas. Para recuperar la información, ya se podía consultar la información directamente y no era necesario saber la ubicación exacta de los datos. En esta época se dio inicio a las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Uno de los principales logros de los 60 fue la alianza de IBM y American Airlines para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las transacciones, reservas de vuelos e información de los pasajeros. General Electric desarrolló el IDS, un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como sistema de red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos, gracias a la Conferencia de Lenguajes de Sistemas de Información. En 1970, Edgar Frank Coe, en el artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales. Así nacieron la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. A partir de las aportaciones de Coe, Larry Ellison desarrolló Oracle. En esta época se desarrolló un lenguaje de consultas denominado SQL. A principios de los 80 comienza el auge de la comercialización de los sistemas relacionales. SQL comienza a ser el estándar de la industria. En los 90, el desarrollo de las herramientas Excel y Access marca el inicio de las bases de datos orientado a objetos. En la actualidad, las 3 grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle, mientras que Google genera una gran red de información en Internet. El futuro de las bases de datos es incierto. Todo indica que SQL va a desaparecer. Hace un nuevo proyecto de Microsoft llamado Link, el cual se convertirá en el líder de la industria y los sistemas de bases de datos relacionales perderán mercado frente a la tercera generación de los sistemas gestores de base de datos. Tradicionalmente se ha hecho una distinción clara entre 2 tipos de base de datos. Son aquellas bases de datos que ofrecen registros que a su vez son representaciones de documentos finales y entre las que cabe distinguir aquellas cuyo contenido son registros de tipo bíblico, aquellas cuyo contenido están referidos a la descripción de otros recursos de información, como por ejemplo un directorio de base de datos. Son las que ofrecen el documento completo, no una representación del mismo, entre las que cabe distinguir. Contienen información de tipo numérico. Contienen un texto completo de un documento. Combinación de ambos tipos de información. Puede representar 2 tipos de relación entre los datos, relaciones de uno a uno, relaciones de uno a muchos.
Este modelo permite la representación de muchos a muchos, de tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias ocurrencias superiores a él. El modelo de red evita redundancia en la información a través de la incorporación de un tipo de registro denominado conector. Desde los años 80 es el modelo más utilizado, ya que permite una mayor eficiencia, flexibilidad y confianza en el tratamiento de los datos. La mayor parte de la base de datos y sistemas de información actuales se basa en el modelo relacional, ya que ofrecen numerosas ventajas sobre los dos modelos anteriores, como es rápido aprendizaje por parte de los usuarios que no tienen conocimientos profundos sobre el sistema de base de datos. En este modelo se representa el mundo real mediante tablas relacionadas entre sí por columnas comunes. Podemos destacar tres tipos principales según la visión y la función que realice el usuario sobre la base de datos. Es el nivel más cercano al almacenamiento físico de los datos. Permite escribirlos tal y como están almacenados en el ordenador. En este nivel se diseñan los archivos que contienen la información, la ubicación de los mismos y su localización. Es decir, se crean los archivos de configuración. En este nivel se representan los datos que se van a utilizar sin tener en cuenta aspectos como los que tratamos en el nivel interno. Es el más cercano al usuario. En este nivel se describen los datos o parte de los datos que más interesan al usuario. Estos tres niveles de dichos usuarios que proporcionan los sistemas gestores de base de datos. Una base de datos específica tiene un único nivel interno y un único nivel conceptual, pero puede tener varios niveles externos. Los sistemas de gestión de base de datos, en inglés Database Management System, abreviado como DBMS, son un tipo de software muy específico, dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y la aplicación que la utiliza. Entre los diferentes sistemas gestores de base de datos podemos encontrar los siguientes. Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de datos. Son sistemas de base de datos poderosos. Administran muy bien grandes cantidades de datos y suelen ser utilizadas en Internet y sistemas de gran calibre. Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos debe ser creada bajo el programa ACID, el cual crea un archivo .mdd. Es una base de datos más potente que ACID, desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de información. En conclusión, los sistemas de gestión de base de datos, o SGBD, son un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y la aplicación que la utiliza. Su objetivo primordial es el de manejar de manera clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos que posteriormente se convertirán en información importante para una organización.